¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana por DTV, jornada de viernes, una semana marcada por dos cuestiones centrales aquí en la Cámara de Diputados que tienen que ver esencialmente con, primero, la postergación del tratamiento de la ley de humedales. Se suponía que ayer jueves se iba a emitir dictamen. Esto no aconteció por pedido expreso de gobernadores de distintas provincias argentinas, 10 en total, y habrá que ver qué es lo que sucede el próximo jueves. Y el otro tema central fue la presentación, antes de ayer, el miércoles, por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, de las características centrales del presupuesto 2023. Y el otro dato central fue el común consenso de que había por parte de la oposición una mirada, que no era una mirada confrontativa, un clima absolutamente distinto a lo que acontecía el año pasado cuando finalmente la Cámara no pudo aprobar el presupuesto del año en curso. Títulos, esta es la primera mañana y así empezamos, por favor. Recordamos, el ministro de Economía llamó a un acuerdo político para sancionar el presupuesto, dijo, y contar con una hoja de ruta, como se merece la Argentina, y señaló que el proyecto que se presenta es prudente y realista y que la pauta inflacionaria proyectada del 60% es conservadora. Más explicó durante 3 horas los detalles del presupuesto enviado el pasado 15 de septiembre, que contempla, recordamos, las siguientes variables macroeconómicas proyectadas para el gobierno. Aumento del 2% del PBI, 2%, un déficit del 1.9% y una inflación promedio del 60%. El ministro de Economía indicó que no hay una medida que baje la inflación. No soy mago ni pretendo serlo, ni voy a mentirle a la gente, y expresó que las metas macro están planteadas sobre la base de diferentes políticas. La combinación de lo monetario, fiscal, acumulación de reservas, inversión pública y privada son las que permiten construir en el desarrollo de las proyecciones macro ese escenario. El otro tema, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, también el miércoles emitió dictamen a un proyecto para eximir del impuesto a las ganancias al personal de salud por la realización de la guardia adicional a las 4 que hacen por mes, ya que muchos trabajadores prefieren no prestar ese servicio extra debido a los descuentos que reciben por ganancias. A partir entonces de esto habrá que ver si la situación mejora. Los trabajadores de salud realizan 4 guardias por mes, pero cuando deben hacer una quinta pagan ganancias, por lo cual muchos de ellos evitan hacerla, y por ese motivo la comisión emitió un dictamen en base a un proyecto del bonaerense Daniel Goyán para que en esos casos no tengan que pagar el tributo. Más temas de esta semana. Se trató el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares para la prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública, 10 años, y logró este despacho un dictamen de consenso. La iniciativa apunta a declarar la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en barrios populares por el plazo de 2 años, garantizar servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas. Recordamos, ahí está Facundo Manes, porque la Comisión de Ciencia y Tecnología, que encabeza Manes, junto con Presupuesto y Hacienda, emitió dictamen sobre el proyecto por el cual se introducen modificaciones a la Ley de Promoción y Fomento a la Innovación Productiva, orientado a potenciar créditos fiscales que la norma destina a pequeñas y medianas empresas. Las modificaciones apuntan a mejorar la actividad productiva y comercial a través de la promoción y fomento
de la investigación y desarrollo. Bueno, y recordamos, esta fue otra semana también marcada por lo que decíamos, presentación del presupuesto, hubo muchas respuestas, recordamos, por parte de Massa a dirigentes y diputados de la oposición, básicamente todo lo que preguntó, por ejemplo, Ricardo López Murphy, lo que aconteció con Romina del Pla, y había, junto con el tema humedales, otras cuestiones. Está el tema pendiente, dijo el ministro de Economía, sería indispensable cualquier ley, pero al menos una en el tema de agrobioindustria. Y estuvo acá en DTV Germán Martínez, el santafesino rosarino titular del bloque del Frente de Todos, que decía lo siguiente, a ver. Yo reivindico lo de ayer por tres elementos. De hecho, si me tocaba hablar, iba a decir esto, ¿no? Primero, la solidez, no solamente en cada una de las exposiciones, sino también en la respuesta de Sergio Massa, el ministro de Economía, ¿no? Segundo, me pareció muy importante el ámbito. Los que están hace más tiempo acá, nosotros, hace mucho tiempo, ¿cómo era la presentación del presupuesto? Venía el ministro de Economía, traía el texto del presupuesto, que no era digital, era papel, exponía, hacía una exposición muy breve y se iba sin contestar preguntas. Tuvimos otra experiencia, por ejemplo, el año pasado en las comisiones, donde directamente el ministro de Economía fue a la comisión, al anexo C, y ahí se quedó respondiendo. Nosotros hicimos una especie de intermedio, donde le dimos mucha formalidad, porque es uno de los principales lugares de la Cámara de Diputados, el Salón de Pasos Perdidos, donde el ministro Massa pudo hacer una presentación muy consistente y donde estuvo la posibilidad también de que los principales presidentes de bloque puedan preguntar, emitir una mezcla de opinión y de pregunta. Y me parece que lo que dijo el ministro, el ámbito conformado, y también quiero reconocer la actitud de los diputados opositores que hicieron planteos absolutamente razonables desde la distinta mirada que hay en la Cámara de Diputados, terminaron de redondear un encuentro que me parece que fue muy positivo y que permitió que después se quede los funcionarios del área económica ya directamente interlocutando con los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Es el presupuesto que deseamos que nos acompañe en el último año de este periodo de gestión de gobierno. Después la política indicará qué es lo que pasa entre el 23 y el 27, obviamente la voluntad popular. Nosotros, si este presupuesto se desarrolla en el año 2023, nosotros vamos a estar cerrando nuestros 4 años de gobierno con un crecimiento por arriba del 6% del producto de punta a punta, del 10 de diciembre del 2019 al 10 de diciembre del 2023. Y de esos 4 años que te dan ese resultado del 6% de punta a punta, acordémonos que número más, número menos, de producto cayó 10 puntos con la pandemia en el 2020, se recuperó lo mismo en el 2021. Estamos por terminar un año que podemos estar entre el 3,5% y el 4%, depende cómo se redondeen los números. Y este proyecto de presupuesto plantea 2% de crecimiento del producto. Estaríamos en condiciones, además de garantizar 3 años consecutivos de crecimiento del Producto Bruto en la Argentina, que hace muchísimo tiempo que no pasa. Además de todo eso, recordá que los 4 años de Macri terminó con -4, o sea, con 4 puntos de caída del producto de punta a punta. Y donde en 3 de los 4 años el Producto Bruto de la Argentina cayó. Nosotros vamos a terminar el año, el ciclo de nuestro gobierno, en 3 de los 4 años con crecimiento del producto. Bueno, las explicaciones de Germán Martínez sobre un punto sensible del debate que tiene que ver con el crecimiento de la economía calculada para el último año del mandato de Alberto Fernández, esto es 2023, porque claro, 2% es un número que la oposición consideró que es como un número bajo. Bueno, por eso las explicaciones de Germán Martínez, diciendo esto que estaba apuntando. Mirá,
si llegamos a cumplir con el 2%, bueno, vamos a tener 4 años de gestión Alberto Fernández, Cristina Fernández, donde en conjunto él está sumando, se creció un 6%. Es lo que hay y compara enseguida con los 4 años de gestión de Cambiemos, donde efectivamente se creció en 1 y se decreció en los otros 3. Pero bueno, hay que ver, porque la verdad que uno ha visto decenas de presupuestos y la verdad que en un montón de cuestiones, como tienen que ver básicamente con la inflación o con la cotización del dólar, si uno mira lo que acontece al comienzo y lo que sucede a fin de año, bueno, en muchos casos hay voluntarismo en los cálculos iniciales que después no se terminan plasmando en los números finales. Pero esta es la explicación, repito, del jefe del bloque del Frente de Todos para cuando la oposición cuestionó por bajo el nivel de crecimiento del 2%. Y ahora vamos a otro tema que tiene que ver con lo que pasó con humedales, donde uno veía básicamente en la Comisión de Medio Ambiente que había un optimismo importante respecto a que ayer se podía emitir dictamen. Era lo que uno palpaba, repito, en las cercanías de Leonardo Grosso. Pero si uno recorría un poco más, la verdad que ese optimismo no era lo mismo, no se vivía el mismo clima en otros sectores. Ya el martes había estado la convocatoria, recordamos, de Ricardo Burjaile, Comisión de Agricultura, con una serie de convocados vinculados a la mesa de enlace, a Coninagro, a la sociedad rural, donde ponían en duda y marcaban diferencias con el proyecto que se estimaba se podía firmar ayer. Bueno, finalmente el otro rol clave fue el de los gobernadores, muchos de ellos en Estados Unidos, viendo de recoger inversiones mineras que plantearon: nosotros tenemos muchas dudas, no estamos convencidos de que una ley nacional se meta a ver qué pasa en cuestiones que son jurisdicciones provinciales, como son los recursos mineros, así que la cuestión queda postergada. Lo que no se termina de entender era por qué, o fue por qué, esta consulta y esta mirada hoy crítica de los gobernadores no se tuvo en cuenta antes o no estaba antes presente. Porque, repito, desde Medio Ambiente parecía que la cuestión iba a funcionar, pero en la semana, entre lo que pasó en Agricultura y el pedido de los gobernadores, la cuestión se fue desinflando y habrá que ver qué es lo que sucede la próxima semana. Otra más de Germán Martínez, a ver. A mí hoy me quisieron quemar. Me dicen que me van a quemar junto a los humedales. Mira, sinceramente, estamos haciendo un montón para que podamos conseguir el mayor consenso posible alrededor de una ley de presupuesto mínimo para proteger a los humedales. Nosotros, el día que vino el jefe de gabinete, parece que fue hace 1000 años, pero fue hace 14 días. Ese día yo dije, le voy a pedir al diputado Grosso que hable con los presidentes de las comisiones de Agricultura y de Presupuestos para que iniciemos un tratamiento conjunto de las 3 comisiones del tema humedales. Al otro día teníamos sesión y el diputado Enrique Esteves, que creo que estuvo esta mañana aquí, dijo, bueno, emplacemos a las comisiones para que empiecen a trabajar X día, que fue el jueves de la semana pasada. Fuimos el jueves de la semana pasada, sabiendo que iba a ser difícil dictaminar en la primera ocasión. Se generó un debate, si dictaminábamos o no dictaminábamos, pasamos un cuarto intermedio. El diputado Burjaile, el presidente de la Comisión de Agricultura, decía, yo quiero traer, nosotros decíamos no, porque de esa perspectiva está agotado el debate. ¿En qué quedamos? Que postergábamos una semana. En el medio, que hizo Burjaile, llamó a su específica comisión. Yo fui y me senté. Si bien yo quiero una ley de humedales, yo fui y me senté a escuchar todos los argumentos. No éramos tantos, eran más invitados que diputados, ¿no? Entonces éramos poquitos los diputados que estábamos. Es más, mucho más de nuestro bloque, pero no importa. Escuchamos lo que tenían para decir. Digamos, en algún momento alguno levantó un tono contra una diputada nuestra, contra la diputada Florencia Lampreave. Yo agarré y dije, así no. Después se encaminó la comisión, transitamos. Ayer a la tarde, cuando nosotros hablamos,
informalmente con los presidentes de bloque, nosotros ninguno de los bloques estábamos en condición de garantizar un dictamen potente que permite llegar con consenso al recinto. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero llegar con el tema al recinto y que sea aprobado, necesito que el dictamen de la comisión reúna una cantidad de apoyos que me permita ya imaginar que con ese apoyo puedo llegar al recinto. No estábamos en esas condiciones a la tarde, por distintos motivos en cada uno de los bloques. Entonces, ¿qué podía pasar? Podía pasar que hoy a la mañana nos reencontremos en las comisiones y que decidamos postergar el dictamen, una opción. Podía pasar que dictaminemos 6 proyectos distintos, con puchitos de firmas en cada uno. Ninguno iba a llegar al recinto, ¿no? Y lo que podía pasar que ante la fragmentación, alguno con una mayoría muy mínima termine generando un dictamen de mayoría que no tenga ninguna alternativa de poder ser tratado en el recinto. Bueno, ahí está mucho sobre lo que señalaba Germán Martínez. Primero, obviamente, amenazas para condenar y repudiar, amenazas que también ya había sufrido Ricardo Burjaile. Y lo otro, habrá que ver qué es lo que sucede, porque cuando uno busca y consulta sobre cuál es la agenda previsible de temas para tratar en octubre, la gran prioridad es el presupuesto 2023 y hasta donde nosotros sabemos, el tema ley de humedales por ahora no estaría en la agenda más urgente por esta falta de coincidencias que planteaba el titular del bloque del Frente de Todos. Recordamos, habrá que ver si este escenario tan disperso y atomizado que mostraba Martínez puede lograr algún tipo de conciliación para la próxima semana. Vamos ahora con el señor Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pato, y buen día a toda la audiencia de La Primera Mañana. En este cierre de semana, nosotros ubicados en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, precisamente en la puerta de la Sala 5, donde habitualmente no vemos las principales comisiones, pero sí se realizan jornadas. Hoy se realizará una muy importante sobre la sensibilización para la inclusión laboral. Esto tiene que ver con una serie de encuentros que se van a realizar aquí. Uno de ellos es con los empleados de la empresa Trenes Argentinos para contar su experiencia, para debatir, para intercambiar y sobre todo para que la legislación para aquellas personas con discapacidad puedan tener las mejores condiciones a la hora de emplear claramente su actividad en los distintos rubros. En este caso fueron invitados las personas vinculadas a la empresa Trenes Argentinos y también recordemos, Pato, que esto está vinculado a lo que se está dialogando en la Comisión de Discapacidad, que se espera tal vez para la semana próxima, que a través de la comunicación que puedan tener con el Consejo Federal de Discapacidad y con el ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, también se tenga un dictamen y se lleve al recinto para la próxima sesión y discutir la nueva ley de discapacidad y sobre todo teniendo en cuenta los certificados únicos. Así que todo está vinculado, Pato, la actividad aquí en la Cámara de Diputados. En un ratito te voy a contar un poquito más de qué se trata, pero para que sepas, a partir de las 10 de la mañana está esta presentación que justamente había hecho la diputada Marcela Paso, así que estaremos con toda la información desde aquí. Perfecto, caballero. Hay un tema pendiente en esto que no data de ahora, data, te diría, desde comienzos de la democracia, ya por los años 84-85. Me parece que cuando se habla de inclusión y se habla de incorporación a ámbitos laborales de personas con discapacidad, me parece que siempre la cuestión queda remitida al ámbito público y la verdad que el sector privado me parece que generalmente ha mirado por otro lado o para otro lado. Así que habrá que ver si la cuestión cambia. La experiencia de lo que uno ve es que cuando se habla de inclusión laboral para discapacitados, esto se remite en un 99% al ámbito público. Habrá que ver si ahora hay algún tipo de modificación. Gonzalo, hablamos en cualquier momento, ¿de acuerdo? Cómo no, Pato, aquí estaremos presentes. Perfecto, bueno, y esta es La Primera Mañana. Vamos ahora con Germán Martínez y un tema muy sensible. Si hablaba antes de cuál era el cálculo estimado del crecimiento del PBI
que es del 2% y explicaba que si esto se logra, terminarían los 4 años de Alberto Fernández con un crecimiento global del 6%, promedio 1,5%. Bueno, ahora otra cuestión muy sensible que son cotizaciones, comportamientos, el dólar oficial, el dólar billete, en el marco de lo que ayer dijo Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, que dice que sería ideal tratar de reducir la brecha, acercar o eliminarla entre lo que es el dólar oficial, 152, 153 pesos, y el dólar billete que está en 2,86, 2,87, casi 90%, un poco más la brecha. Dijo Rubinstein que el acercamiento debería demandar aproximadamente 3 años. Estamos en 2022, 2025. De estas cuestiones y otras más, dice lo siguiente Germán Martínez. El primer día que Sergio Massa asume como ministro de Economía, ¿se acuerdan que hubo una especie de presentación en el microcine viejo microcine del Ministerio de Economía? Él planteó primero, necesitamos un esquema de empezar a ordenar las variables fundamentales de la economía argentina. Dentro de eso dejó claramente estipulada la cuestión del tipo de cambio. Nosotros veníamos de 2 meses y medio de corrida, lo hemos hablado acá, sí, ¿no? ¿Ese escenario está resuelto en la Argentina? Probablemente no, pero sí tenemos una cantidad de semanas que hemos transitado, que nosotros hemos logrado disipar gran parte de las expectativas que podía haber de devaluación de la moneda, incrementadas por un lobby muy fuerte de tratar de que nosotros entremos en una devaluación abrupta del peso. Ese escenario no está, punto 1. Segundo, dijo de que es fundamental que nosotros podamos acumular reservas. No solamente por una cuestión de cumplir con el acuerdo con el fondo, porque si vos no acumulas reservas, tenés menos capacidad de fuego para resistir a los embates especulativos sobre el tipo de cambio. ¿Qué más dijo en aquel momento? Y que está en el presupuesto. Necesitamos exportar más e importar menos. Para eso se ha hecho toda una tarea a lo largo de todo este tiempo, obviamente hacer un rastrillaje muy fino del esquema importador de la Argentina y tratar de avanzar en determinados proyectos, algunos directamente el Ejecutivo y otros que tuvieron tránsito parlamentario, por ejemplo, el proyecto vinculado a las inversiones en la industria automotriz, que básicamente permiten aumentar exportaciones y disminuir las importaciones en el sector de autopartes. O sea, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para tratar de generar las condiciones para que tengamos un año donde podamos crecer económicamente, donde podamos bajar la inflación. Bueno, porque además, hay que recordarlo, es un año electoral, ¿no? Entonces, bueno, el Frente de Todos trata de ordenar la cuestión económica y ver si con lo que hay alcanza para ser lo más competitivo posible. Pero bueno, esto es lo que decía Germán Martínez. Yo les contaba antes que cuando uno pregunta cómo es el escenario posible en materia de actividad parlamentaria, bueno, no tenían en la agenda más urgente el tema humedales. La cuestión principalísima es el presupuesto 2023. Así que bueno, esto es lo que dice Germán Martínez sobre la agenda del mes que está empezando mañana. A ver. La próxima sesión la vamos a acomodar a ver cómo viene el ritmo de trabajo del presupuesto. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Ayer la presentación del ministro de Economía, inmediatamente después los secretarios de la ala más económica. Nosotros martes y miércoles vamos a tener 2 días de agenda muy intensa en la Cámara de Diputados. Se está terminando de diseñar el listado de invitados. Lo está diseñando el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, en este mismo momento. Pero vamos a tener una cantidad de invitados muy importante, de secretarios de Estado del área económica más vinculados a las cuestiones productivas, otros ministros, titulares de empresas públicas. Vamos a tener una presencia muy fuerte de funcionarios la semana que viene. Martes y miércoles va a estar concentrada gran parte de esa agenda. Les recuerdo que vamos a 2 semanas que hay un viernes feriado, el 7 de octubre, y un lunes feriado, el 10 de octubre, ¿no? Hay una expectativa turística muy importante ese fin de semana y para nuestros diputados del interior, no solamente del Frente de Todos, sino para de todos los bloques. Cuando más te acercas al feriado, más difícil es conseguir el tema de los regresos a las provincias. Por eso yo creo que el peso de la actividad de la semana que viene va a estar muy fuerte
centrado en martes y miércoles. La otra semana, si nosotros completamos la venida de ministros, secretarios, de funcionarios la semana que viene, hay que ver cómo se piensa la otra semana, la del 12, ¿no? Y ahí tenemos dos alternativas. Que nos quede algo por consultar a integrantes del Ejecutivo, o que ya podamos empezar a debatir entre nosotros los diputados respecto a los aspectos específicos del presupuesto, y ahí uno va viendo qué tan cerca o qué tan lejos está de un posible dictamen, ¿no? Depende cómo está eso esa semana, no la semana que viene. La otra semana podría haber sesión no con el tema presupuesto, podría haber con otros temas. Bueno, ahí está la palabra de Germán Martínez. Cuando él dice otros temas, y no sé si habrá dictamen, pero lo dijo explícitamente Sergio Massa, necesitamos alguna ley, cualquiera, dijo, la mejor posible, sobre agrobioindustria. Habrá que ver. A mí me decía ayer algún compañero acá que el tema agrobioindustria estaba para tener dictamen por el respaldo de parte de Juntos por el Cambio, pero que después la disputa por humedales enfrió la cuestión, pero habrá que ver. Me parece que un tema puede ser agrobioindustria. Hay que estar muy atento a también lo que planteó Goyán con esto de que los médicos puedan habilitar una quinta guardia por mes sin que les recaiga el tema del impuesto a las ganancias. Me parece que podría ser un tema a tratar. Pero básicamente es presupuesto 2023, la gran cuestión de octubre. ¿Y esto también qué significa? Significa, me parece, que quedan corridos de la agenda más urgente dos temas. Uno, la cuestión Paso, que la había reinstalado Diciácomo. La verdad que el tema no ha prosperado. Simplemente más voces del Frente de Todos diciendo que les parece que es un proyecto para discutir entonces para lo que acontecería en el 2025 y no 2023. Y el otro tema que venía del Senado, que tiene que ver con llevar a la Corte a 15 miembros. Me parece que son temas que no sé si desaparecen, pero por lo menos no están en la agenda del mes de octubre. La hora exactamente las 9:28, estamos en la primera mañana, la pausa y ya seguimos. Hola a todos, ¿cómo les va? Feliz arranque de semana, estamos en vivo en la segunda edición de DTV. No es cierto de que con una ley de humedales, no tiene nada que ver la ley de humedales con el tema del fuego. Esto es toda una enorme movida que no tiene ningún sentido si vamos por la ley de humedales. Ahora, todos los ambientalistas que estaban en el puente, sí, todos deberían estar pidiendo que se cumplan las leyes que ya tenemos. A mí me parece que es buena, que hay que dejarle de tener miedo a esto de que bueno, no, pero no se puede consumir los restaurantes. Bueno, empezar a trabajar algunos otros temas, ¿no? Culturalmente, el conductor responsable, el manejo de otros vehículos que nos puedan trasladar y transportar a los lugares donde queremos ir. Pero yo creo que es bueno que se avance en este tipo de ley. Me parece que va a bajar la cantidad de accidentes y muertes por accidentes de tránsito que estamos teniendo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Ya estamos en el análisis por aquí por DTV. Necesitamos para el Chaco y para el norte, ¿no? Una de ellas, fundamentalmente, el nuevo puente Chaco-Corrientes, que es una herramienta fundamental para asegurar la transitabilidad y la unión no solo de la provincia de Chaco con Corrientes y la ciudad de Corrientes con Resistencia, sino porque es una herramienta fundamental para asegurar el tráfico del Mercosur. Avanzar en un punto clave del certificado único de discapacidad, y es que no sea renovable, al menos en el modo en que lo es hoy, cada vez que hay una discapacidad que es más permanente. La idea es cambiar el enfoque, que eso sea una decisión de las personas, no una imposición del Estado.
que hay unos 565 barrios en nuestro país que están teniendo obras de integración sociourbana que involucran muchas veces a los vecinos y las vecinas a través de cooperativas. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros 2 para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero la gente. Argentina Presidencia. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos, Cámara de Diputados de la Nación. La verdad que para mí Néstor Kirchner era un absoluto desconocido. No lo conocía, no lo tenía junado. A mí lo que me pasó en ese momento, como le pasó a muchísimos jóvenes de mi generación, fue que por supuesto voté con cierto enojo, porque no lo conocía a Néstor, pero no iba a votar a Menem. Entonces le puse un voto de confianza a ese flaco, que para mí era casi un perfecto desconocido. Mira. Yo soy diputada nacional, tengo que representar el interés de toda la nación. Claro. Acá juré, por supuesto, en este mismo lugar, y juré por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, mira. Y también juré por la soberanía nacional. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los 3 llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde 2003. Avanzar con igualdad. Primero la gente. Argentina Presidencia. Bueno, estamos en la primera mañana y presentación y hablamos con el diputado radical de Evolución, con Alejandro Cacase. Presentación y estamos. Ahí está. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenos días. Muy bien, Carlos. Muy bien. Un gusto saludarte. Igualmente. Tengo mal el audio, te escucho bastante mal, pero bueno. ¿Ah, sí? No, pero a vos se te escucha bien. Bueno, Cacase, a ver, ¿estás en San Luis, en Buenos Aires o en Harvard, Cacase, o en algún otro lugar? Dice que tenés que preguntar a ver en qué parte del mundo. Estoy en Harvard ahora. ¡Apa! Muy bien. Mira vos, porque yo pensé que te había visto en alguna reunión por acá, digo, debe andar más cerca. Estuve, porque voy y vuelvo. Cuando hay sesión siempre estoy ahí en el Congreso. Qué grande, ¿eh? Bueno, a ver, Cacase, primero, ley de equidad salarial para el sector público. ¿Esto es empleados públicos nacionales? ¿Qué sería una equidad salarial? ¿Esto es bueno para los trabajadores públicos o es malo? ¿Cómo funciona? A ver. Sí, esto sobre todo apunta a los funcionarios y a todos los cargos jerárquicos dentro del Estado. Sí. Hay una disparidad muy fuerte que nosotros tenemos en general en los salarios del sector público y respecto de todos los ciudadanos. Por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos el salario de un juez de la Corte Suprema. Llega a ser cerca de 50 salarios mínimos. Claro. Es una brecha muy fuerte. Es decir, en todas las democracias hay disparidades, porque en función de la productividad de los trabajos, en función de las responsabilidades, de la formación, hay diferencias.
Pero una cosa es cuando esas diferencias, como en otros países, son de 4-1, de 7-1, hasta de 10-1. Claro. Pero vos en Argentina tenés diferencias de 50-1 entre los salarios. Claro. Tenés salarios en el Poder Judicial que son de 1 millón de pesos. Sí, cuando después una persona cualquiera está ganando 50.000, ¿no? Sí. O sea, a esto apunta sobre todo la idea. Perdóname, Alejandro, perdóname. Y una cuestión, esto que vos decís es efectivamente así a nivel Poder Judicial de la Nación y después se replica en cada provincia. También están pesos más, pesos menos, están esos salarios también, ¿eh? Sí. Y lo de salarios también lleva al tema de las jubilaciones, ¿no? Claro. El cuestionamiento fuerte que hay, por ejemplo, con lo que cobra Cristina como jubilada y por la pensión por Néstor Kirchner, tiene que ver porque son dos remuneraciones como la de un juez de la Corte Suprema de la Nación, claro, que tiene esa asignación mensual vitalicia del presidente. Entonces, mientras un jubilado que cobra la mínima, de nuevo, está en ese orden mucho más bajo, acá estamos hablando de un múltiplo de eso en términos de la jubilación. Entonces la idea de equidad salarial va a marcar, no de que todo el mundo tenga que ganar lo mismo, porque obviamente hay distintas responsabilidades, pero que sea un múltiplo razonable, que no esté desde el Estado mismo, que es el que se precia de promover la igualdad. Totalmente. Una república como la nuestra, ese es el valor básico, que entonces estén funcionarios ganando múltiplos de lo que cobra. Totalmente. Plenamente entonces, de acuerdo. Perdóname, Alejandro, plenamente de acuerdo. Además, hay otro agravante. Si vos me decís que la mínima fuese de $1.000 por mes, vos decís, bueno, tiene sus necesidades básicas más o menos satisfechas, no importa lo que gana para arriba. Pero si cobrás $250 y el otro cobra lo que cobra, es doblemente preocupante, me parece, ¿no? Totalmente. Y ojalá 250, la mínima está apenas arriba de 100. Claro. Y entonces, si frente a eso después tenés una jubilación que es 10 veces, 100 veces, es una locura. Entonces acá lo que se pone es un criterio muy, muy básico, es decir, que nadie gane más que el presidente de la nación. Claro. El presidente de la nación es el jefe supremo, el jefe de Estado, la máxima autoridad del Estado. Nadie puede decir que tiene más responsabilidad que el presidente en términos de lo que se desempeña o hace. Y de ahí para abajo, que estén el resto de los salarios. Y establece también un criterio de actualización, porque vos viste que hay, cada vez que hay que actualizar los salarios de los funcionarios o de los diputados, se genera una gran discusión. ¿Por qué el aumento? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Y claro, ocurre que también en un escenario como el nuestro, que hay inflación, siempre van perdiendo poder real de compra todos los salarios, también los salarios públicos. Entonces, ahí pone un criterio que es establecer el mismo que la movilidad jubilatoria, es decir, que nadie se le actualice más su salario que lo que se actualizan. Ahora, te pregunto, Alejandro, que a mí la verdad lo comparto plenamente, pero digo, ¿acá no te pasaría lo mismo, por ejemplo, con el Poder Judicial, de lo que te pasa con el tema ganancias, que te dice, mira, mis ingresos son intangibles? ¿No te puede pasar lo mismo? Sí, por eso ahí hay una disposición entre los artículos del proyecto que dice que para el caso del Poder Judicial, como no se puede disminuir, que en realidad es irreductibilidad del salario, porque si se los aumentas no hacen ningún problema, el problema lo hace si se lo bajas, es la irreductibilidad del salario, pero entonces establece como disposición transitoria que esos salarios, como no se pueden disminuir, se congelen. Entonces, hasta que lleguen al tope salarial previsto por la ley. Cuando lleguen al tope salarial previsto por la ley, empieza a aplicar. De esa manera, se cumple con lo que marca la Constitución, no se les disminuye, pero tampoco se les aumenta en razón de y este proyecto debería tener mucho consenso, me parece que acá. ¿Se lo hablaste con alguien o no? Sí, lo han firmado cantidad de diputados este proyecto. Te voy a decir que en su momento, la primera vez que salté con la idea, no me quería acompañar nadie. Mirá vos. Que fue ahí apenas ingresé como diputado.
Después, cuando pasó todo el tema de las jubilaciones y el conflicto con esa jubilación de vicepresidente, ya acompañaron muchos más. Y ahora hace poco, como se generó de nuevo una discusión por el tema de las dietas de los diputados, ahí se sumaron otros y creo que anda como en las 40 firmas el proyecto. ¿Tenés algún oficialista te acompañó? ¿Algún oficialista te acompañó? Todavía no. Están entre los firmantes no, pero sí he hablado con algunos que ven con buenos ojos la idea de poner estos topes. Por lo cual yo creo que es un tema que puede traccionar. Yo no sé si cambia la economía, pero la verdad es un gesto de equidad que es como indispensable, efectivamente. No, claro, honestamente no cambia la economía, pero tiene que ver con dar un gesto de ejemplaridad. Totalmente. No podemos estar pidiendo por todos lados que ajuste acá, allá, que reducción, y después que entre los funcionarios públicos ese gesto no esté. Entonces me parece que es fundamental para restaurar la moral dentro del Estado. Sí, coincido plenamente. Y lo otro, a ver, que vos es que es insistidor. Yo le preguntaba a mi productor, le digo, ¿otra vez quiere hablar de la dolarización? Cacase, le digo. Me dice, sí, quiere. Bueno, Cacase, a ver, digo, porque acá lo que a mí me llama la atención, que Cacase es un tipo muy formado, de hecho está donde está, pero acá, en este proyecto, gente de su palo, como Martín Lustó o como Martín Tetaz, y cuando les preguntan, que explique Cacase, dicen, ¿viste? Porque te dicen que las condiciones no están dadas, Cacase, para dolarizar, que hacen falta reservas, por ejemplo, que no tendríamos empresas públicas para vender y que, bueno, sería un poco complicado que todos andemos cobrando $200 por el mundo, Cacase, a ver. Y que nos quedemos sin la posibilidad de emitir dinero. A ver. A partir de esos comentarios, hago algunas observaciones. Sí. Primero, sí, yo tengo en mi personalidad, tengo tenacidad y persistencia y determinación para seguir con las ideas que creo que son positivas para el país. Pero sobre todo lo que me hace insistir es que los problemas siguen estando. Es decir, si yo hubiera propuesto esto y el gobierno hubiera encontrado camino a una estabilización y hubiera logrado controlar la inflación, bueno, pierde sentido mi proyecto y ya hay que pasar a discutir otra cosa. Pero como ves, por el contrario, lo que está ocurriendo es que la inflación se acelera y persiste. Y la última medición que tuvimos fue de 78% anual de inflación. Entonces, por ahí ocurrió que yo fui a proponer directamente la solución, en vez de decir juntémonos todos a ver el problema y las distintas aportes que puede haber. Pero claramente un debate se ha generado, no solo porque se ha generado un debate sobre la dolarización, sino que se ha generado un debate sobre el cambio del régimen monetario en nuestro país. Sí. Fíjate, vos lo mencionabas a Tetaz hace un momento. Martín ha presentado un proyecto, por ejemplo, para unificar con Brasil. Para realizar, él le llama. Sería hacer lo mismo, en vez de con el dólar, hacerlo con el real. Lo marca por un tema de competitividad y de vínculo con nuestros socios comerciales. Algunos ven con buenos ojos eso porque como no les suena mal Estados Unidos y esta idea del imperio, no sé qué. Entonces, no, pero además, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque además me parece que hay un antecedente que en ese momento se debatió mucho, y vos lo vas a recordar, no por edad, pero porque lo has estudiado, que antes de la crisis del 2001, cuando De la Rúa lo convoca a Cavallo, ya en los últimos 100 metros, Cavallo habla, acordate, de la canasta de monedas, que era un poco el real, era un poco el euro, digo, no era el 1 a 1, era ampliar esa posibilidad. Y me parece que la canasta de monedas llegó a tener algún tipo de consenso, que se avanzó. Me parece que ese es un antecedente cuando Tetaz habla de una moneda única con Brasil. Me parece que aquello ancla en aquel momento, ¿no? Yo lo que digo en eso es, primero, Estados Unidos tiene mucha mayor credibilidad antiinflacionaria que Brasil. Brasil en su momento ha sufrido también de fuerte inflación, como lo ha sufrido la Argentina. Y nosotros lo que necesitamos desesperadamente es credibilidad de nuestra moneda. Sí, claro. Porque hoy lo que tenemos es
altísima inestabilidad cambiaria, volatilidad cambiaria, porque nuestra moneda no tiene ninguna credibilidad. Entonces, perdóname Alejandro, decís lo mismo que Cristina. Sí, pero cuando ella Cristina no se anima a dar esta solución. No, claro, sí, pero habla de la bimonetización, habla ella, ¿no? De que somos un país bimonetario. Habla todo el tiempo del bimonetarismo y que es cierto, pero el bimonetarismo nuestro es forzado porque en realidad el peso nos lo fuerzan a usar en virtud de que se pagan los salarios en pesos, de que hay que pagar los impuestos en pesos, pero después hay una dolarización de facto de la economía muy fuerte, de quien ahorra en dólares, de quien trata de hacer las operaciones en dólares, porque en definitiva tendemos a elegir esa moneda informalmente porque es una moneda que nos da credibilidad. Sabemos que si tenemos los dólares, eso va a preservar su valor frente a lo que ocurre con el peso. Entonces creo que en términos de restaurar la credibilidad, el dólar lo restaura mucho mejor, y además es una medida que se puede hacer unilateralmente. La idea esta con Brasil, que yo creo que hay que explorarla también, requiere un acuerdo. O sea, no podemos despertarnos hoy y decir, bueno, vamos a hacer una moneda con Brasil. No, hay que hacer un acuerdo. Y bueno, fíjate lo que ha pasado con el Mercosur. Desde que se hizo el Tratado de Asunción, se cumplen ya que 31 años del Tratado de Asunción y todavía no logramos que sea un mercado común, como habíamos previsto que sea. Sí, coincido. Alejandro, yo te digo, pero sí, dale. Cerrarte Dale. Me parece que ha abierto la presentación del proyecto de dolarización, ha abierto una discusión sobre cómo hacer este cambio de régimen monetario, y bienvenido que haya otras ideas. Pero lo que debe quedar absolutamente en claro es que no podemos seguir con la política cambiaria que tenemos, porque eso solo nos está trayendo más inflación. Sí. Yo te digo una cosa, hablando de la cuestión bimonetaria, yo coincido plenamente con vos y te digo, yo utilizo la transformación al dólar permanentemente para tener una idea. Cuando se discutía el salario de los trabajadores del neumático, viste que la parte patronal decía, están ganando $300.000, 300.000 pesos. Vos decís, bueno, están ganando $1.000, no es que están ganando, ¿me entendés? 10.000. Pero yo para ubicarme permanentemente transfiero a dólares, porque si no, con una inflación del 90%, uno en pesos es como que se va perdiendo. Coincido plenamente con vos. Pero una herramienta que te pregunto, por ejemplo, Estados Unidos viene la pandemia y emite. Acá, cuando vino la pandemia, emitimos. Digo, acá emitimos pesos, en Estados Unidos se emiten dólares. Es ante una guerra, es una herramienta de un gobierno, emito mi moneda. ¿Eso cómo lo saldamos acá? ¿No quedamos muy prisioneros? Bueno, perdés autonomía monetaria, claramente, pero eso se habla como si fuera un valor en Argentina, la autonomía monetaria. Y la verdad es que la autonomía monetaria la hemos usado muy mal. Porque no es que usamos nuestras herramientas de política monetaria de modo que sirva a los objetivos de política económica. Más bien generamos con eso inflación, las tasas de interés están donde están. Pero es cierto que siempre acá hay dilemas. En esto se le llama un trilema. Se habla de la trinidad imposible en economía, porque se dice no se puede tener simultáneamente un tipo de cambio fijo, también que haya apertura financiera completa, y entonces hay que elegir. Por eso que los países eligen entre si introducen controles a los capitales, si fijan o dejan libre el tipo de cambio. Estas son las opciones que hay que tomar. A mi juicio, en esa evaluación, creo que lo mejor para que Argentina pueda tener apertura de capitales, para que puedan ingresar inversiones, que para que las inversiones ingresen también hay que dejarlas salir cuando tienen que salir, porque a veces nosotros tenemos esa idea que queremos que entren todas las inversiones, pero después no queremos dejar salir las utilidades, ¿viste? Que es una discusión. Sí. Las empresas te dicen, bueno, si vos no me vas a dejar salir las utilidades, yo tampoco te pongo plata en el país, ¿qué sentido tiene? Bueno, entonces, para que Argentina tenga esa apertura financiera y para que además pueda tener una estabilidad cambiaria, de que no esté variando todo el tiempo el valor de la moneda,
algo tiene que resignar y ahí va a resignar efectivamente. Sí, no, digo, por ejemplo, la verdad que es interesante. Yo también me acuerdo que yo te digo en los años 90, yo había un montón de cuestiones. Esto que te planteo de su dilema o acción, no te lo va a negar ningún economista. Y yo te voy a plantear una arista de este dilema, porque la verdad, a mí que me tocó vivir los años de la convertibilidad, yo veía en algún momento, cuando todavía no estaban claros los costos, yo veía un montón de beneficios. Pero me acuerdo también que tu mentor político, el doctor Alfonsín, decía, ahí la convertibilidad es como meterte en una jaula y tirar la llave afuera, ¿viste? Que es parte del problema, pero bueno, vos estás rescatando otras virtudes y es nada, es absolutamente entendible. Una es que no había ni va a haber con esto inflación. Claro. Digamos, no subestimemos el problema que hay hoy en Argentina con que cada mes que sale la publicación esta del INDEC, la canasta básica aumenta 10.000 pesos. Por supuesto. Eso significa que nuevas personas pasan a ser parte de los pobres, de que no les alcanza para poder comprar sus alimentos, de que no les alcanza para poder cubrir sus bienes y servicios básicos. Es decir, la inestabilidad cambiaria que tenemos. Totalmente. No es un número nomás, sino que es un perjuicio muy profundo que se da al poder adquisitivo de los ciudadanos y también a la posibilidad de crecer y de invertir, porque no hay básicamente economía en el mundo que logre crecer de manera sostenida. Coincido totalmente. Inflación. Y cuando tenés 80 puntos de inflación como nosotros, que es lo peor que hay en el mundo hoy, y no pueden ni las empresas calcular cómo van a ser sus costos para adelante. Entonces, resolver eso requiere medidas diferentes, medidas por ahí drásticas, que van a tener algún otro costo, sí, pero que van a lograr estabilizar nuestro país. Y estabilizar requiere básicamente fijar el tipo de cambio. Lo podés hacer por decreto, aunque ya no te cree nadie, lo podés hacer... No, coincido con vos, como lo hicimos antes, pero tampoco se cree porque se puede salir de la convertibilidad, o lo podés hacer directamente adoptando otra moneda, sea el euro, el real, el dólar, pero una que tenga más confianza que la nuestra. Coincido, vos quedate en Harvard, pero voy a tratar, ¿sabés qué?, de hablar con la gente de Ecuador. Porque Ecuador creo que es el modelo más prolongado de dolarización, me parece, y el más cercano que tenemos. Fíjate, estuve hace unos días, acá está en Harvard, el expresidente de Ecuador. ¿Lenin Moreno? No, Lenin ha sido de los últimos, sí, pero está acá Yamil Maguad. Ah, me acuerdo. Que es el presidente de Ecuador que implementó la dolarización. Estuve ahí en un evento con él, súper interesante. Si por ahí lo pueden contactar y te cuenta la experiencia, creo que sería algo muy... Bueno, hay un dato político, ¿no? Que después vino Correa en cuestiones políticas absolutamente disímil a Aguad, y sin embargo Correa ni pudo ni quiso salir de la dolarización y se ha mantenido esto. O sea que la dolarización debe llevar en Ecuador 20 años más o menos. Claro, fue en el año 2000, lleva 22 años y son 22 años sin inflación. Ahí estamos. Que tuvieron de 100% a 1 que tienen ahora. Alejandro Cacase, caballero, un gusto. Nos vemos al regreso, hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias, Carlos. Abrazo grande. Otro. Bueno, desde Harvard volvemos a Buenos Aires. En un rato empieza el señor Horacio Embón. Tenemos que ir terminando, pero antes había una pendiente de Gonzalo Solabarrieta. Caballero. Exacto, Pato, para terminar de completar la información respecto a esta jornada de sensibilización sobre la inclusión laboral, en este caso el cuarto y último encuentro que se va a realizar, esto lo organiza AFIL, Discapacidad, que refiere lógicamente a la asesoría de formación e inclusión laboral de discapacidad, lógicamente de aquí de la Cámara de Diputados, y que invitan a 24 integrantes de lo que sería el
laboralmente hablando, en Trenes Argentinos, una agencia en donde se realiza una especie de estudio, de relevamiento sobre las personas con discapacidad. Está a cargo de Roberto Ingrata, que es el invitado principal dentro de estos 24 invitados. Van a comenzar en la Plaza de los Dos Congresos, va a ser una actividad interactiva, van a caminar hacia el anexo para llegar hasta aquí y realizar este encuentro, en donde luego se hará una entrega de diplomas que está programada posiblemente en la estación de Retiro. Pero esto se trata, inclusión laboral sobre las personas que trabajan en discapacidad. Cierro, Pato, con un dato estadístico. Esta agencia para las personas con discapacidad dentro de Trenes Argentinos para la inclusión laboral comenzó en agosto del 2020. Había aproximadamente, lo pude hablar con Roberto Ingrata recién, 33 personas con discapacidad. Hoy, en un relevamiento que se fue haciendo en estos años, han logrado incluir en total un promedio de 70 personas con discapacidad que hoy están trabajando en Trenes Argentinos Operaciones. Así que el dato estadístico referido también a esta jornada sobre sensibilización en la materia de inclusión laboral que se va a realizar aquí en la Sala 5 del anexo de la Cámara de Diputados. Pato. Muy bien, caballero, muchas gracias. Hasta el lunes entonces. Gonzalo Solaberrieta en el móvil y nosotros vamos terminando. Esto fue la primera mañana. Pasó Cacase, pasó Germán Martínez con toda la amenaza que había padecido, al igual que Burjaile. Hasta acá llegamos, planteó la agenda de octubre. Terminamos acá, nada más, gracias. Hasta el lunes y enseguida la continuidad con el señor Horacio Embón. Buenos días.